del doctor Pedro Cruz, experto en derecho laboral, mi amigo, además mi profesor de las aulas Pedrito, universitarias. Doctor, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Gracias por aceptar esta entrevista. Primero, usted como gran guayaquileño que es, le voy a poner, permítame, cuatro comidas y dígame usted cuál deja afuera. El seco de chivo, el encebollado, el arroz con menestra o el caldo de salchicha. ¿Cuál dejo afuera? ¿Cuál deja afuera? Ninguno de ellos, todos son buenos y ricos. Está bien, está bien. Usted es buen diente, entonces. 8 de la mañana, 9 minutos, doctor. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Y comenzamos con algo que usted maneja muy bien. Hay una disputa entre los contratos colectivos, los gremios sociales que están a favor de los contratos colectivos, la señora ministra de Trabajo, doña Ivonne Núñez, ha presentado en la Contraloría General del Estado que se haga una revisión de estos contratos colectivos y que además de esa revisión se los declare nulos. ¿De qué forma va a beneficiar esta situación, doctor Pedro Cruz? Bien, debo empezar diciendo que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, Sí, tiene en vigencia dos convenios, el convenio 87 y el convenio 98, que regula la actividad sindical en lo público y en lo privado, y el 98 sobre la garantía de la contratación colectiva. Estos dos convenios, en el tiempo de don Rafael Correa Delgado, la OIT, escúchenme bien mis amigos, la OIT le jaló las orejas al gobierno de aquel entonces porque se inmiscuía dentro de la vía ejecutiva a la revisión de los contratos colectivos en Petroecuador. Y el Comité Intersindical de la OIT le recomendó al gobierno de aquel entonces, Rafael Correa, que no se inmiscuya porque no puede ser juez y parte a la vez. Y le dieron unas recomendaciones por el tiempo de 6 meses para que las cumpla y las observe. En aquel entonces ya estaban vigentes el mandato 8, el 2, 4 y 8. En el 2 se regula quiénes son las instituciones del sector público. En el 4, las indemnizaciones por contrato colectivo que no pueden superar de 300 salarios básicos mínimo unificado en caso de despido. Y en el mandato 8 se regulaba todo lo que es contratación colectiva. Y este mandato 8 tuvo dos reglamentos básicos, el 1701 y el 225 dictado por el Ejecutivo, mediante la cual le daban a usted, digámosle sí, en forma figurada, una plantilla. De esta plantilla usted no se puede salir, tanto para subsidio vacacional, subsidio de antigüedad, subsidio familiar, gratificaciones, bonificaciones, indemnizaciones, festejos sindicales por el día de la provincia, por el día del sindicato, etcétera, etcétera. Es decir, eran una normativa especial que tenían que observar todos los contratos colectivos del sector público. Los que no lo observaron fueron llamados al diálogo social, que es la tesis mía, que quiero implementarla ante ustedes. Entonces, el gobierno, a través del ministerio, llamó a un diálogo social a todos los sindicatos públicos con sus contrataciones públicas para revisar, escúcheme bien, Carlos Luis, para revisar cláusula por cláusula los contratos colectivos que firmaron en Petroecuador, CNT, CNEL, CELEC y todas las empresas públicas vive por haber, incluido las instituciones públicas. Por ejemplo, yo me acuerdo en ese entonces como abogado del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil que tuvimos que ceñirnos a esos decretos y a esas reglamentaciones surgidas del mandato 8 y no hubo problema. Y ahí se pedía también el visto bueno del Ministerio de Finanzas y regresaban revisados, sistematizados los contratos colectivos a la firma ante el director del trabajo y no había problema. ¿Qué ha sucedido después de esa normativa que está vigente, mis estimados amigos? Eso es lo que llama la atención, que ahora se han desbordado, se olvidaron de los mandatos 248 y de los reglamentos del mandato 8. Parece que sí. Entonces,
hay que tener una memoria y refrescar que estos mandatos, decían en su artículo final, no pueden ser revisados ante ninguna vía administrativa ni judicial, ni ante ningún procedimiento de impugnación, incluso mediante amparos judiciales, que era lo que antes se llamaban así a lo que hoy se llama acción de protección. Así ¿Y es. por qué le digo esto, Carlos Luis? Es porque muchos contratos colectivos de los que están siendo impugnados por la señora ministra Ivonne Núñez ante la Contraloría han sido revisados y aceptados y puestos en vigencia mediante sentencias de acción de protección o mediante sentencias de tribunales de conciliación y arbitraje del propio ministerio, no de este gobierno, sino de gobiernos anteriores. Entonces aquí se da la conflictividad judicial y se han dado cuenta de que se han desbordado en muchos beneficios, en muchas coyunturas económicas, sin tener un basamento financiero, según la señora ministra, según los sindicalistas, todo está financiado, aceptado y judicializado. Ese es el panorama que vivimos en este momento, mis amigos de la radio, y yo estoy proponiendo en mis intervenciones que me hacen, es el diálogo social tripartito. A ver, si hay inconformidad o se desbordaron en las cláusulas contractuales, vamos al diálogo social. Señora ministra, nombre una comisión técnica especializada que revise cada contrato de cada sector, cláusula por cláusula, la confronte con las normativas vigentes en aquella fecha y vigentes ahora. Entonces, de esa manera se va recortando o se va mermando o se va sistematizando esas aspiraciones que tuvieron los trabajadores sindicalizados y que aparentemente ya son excesos. Entonces, allí se baja la tensión, la temperatura que hay ahorita y los sindicalistas han dicho, nosotros estamos dispuestos a dialogar con el gobierno. Y entonces, invitémoslos a dialogar, sentémonos en una mesa y revisen cláusula por cláusula como ya se hizo. No es que recién se va a hacer, ni estoy diciendo cosas que no se hicieron. Ya se hizo inmediatamente después que la OIT hizo esas observaciones al gobierno ecuatoriano de que no puede intervenir directamente en la negociación, pero mediante un diálogo social se pueden llegar a acuerdos tripartitos que va a beneficiar a los sectores sindicalizados del sector público. Dejo aclarar que hay casos excepcionales, como por ejemplo el de Senel EP, donde muchos trabajadores que laboraban, y todos nos acordamos como guayaquileños que somos, de la famosa empresa eléctrica del Ecuador, Inc., ¿verdad? Ujú. Que luego fue pasada al sector público y se llamó diferentes nombres hasta que ahora se llama Senel EP. Pero muchos de esos trabajadores de la empresa eléctrica que pasaron a nómina de Senel EP, luego se jubilaron, pero se jubilaron llevando sus derechos adquiridos de la contratación colectiva del sector privado. Escúchese muy bien, del sector privado. Entonces se incorporó y se incorporaron y se jubilaron ya cuando era CENEL, pero no se les puede desconocer los derechos ya adquiridos en la contratación colectiva privada, ¿verdad? Entonces ese es un caso especialísimo que hay que analizar. No se puede decir borrón y cuenta nueva, porque esos jubilados tenían un régimen especial que CENEL les ha respetado. Entonces allí hay que analizar bien, estudiar cláusula por cláusula y vamos dando solución al problema. En ese marco, ¿es correcto entonces el accionar de la ministra o no está actuando bien? Porque ella ha dicho que está pidiendo la nulidad completa de estos contratos onerosos que tienen algunas instituciones públicas del Ecuador. Miren, la ministra en el rol de autoridad administrativa en el ámbito laboral está haciendo una petición en la Contraloría. Ya la Contraloría le ha pasado esa solicitud a un departamento que revise si es procedente o no Ya. esa petición de la ministra. Los sindicalistas a su vez dicen que están bien porque tienen sentencias constitucionales y Ujú. que ya es inamovible y que Sí, sí, claro. son derechos que están reconocidos en la Constitución y la OIT. Están dos polos opuestos, están peleados.
están confrontados. ¿Qué digo yo? Ni el uno ni el otro. Vayan al diálogo social implementado por la OIT en forma tripartita. Señores sindicalistas, nombren un delegado suyo que los represente en la mesa técnica de revisión de los contratos colectivos, cláusula por cláusula. Señores empleadores de las diferentes EP, CNEL, CELEC, Petroecuador, CNT, nombren un delegado. Y el ministerio, con voto dirimente, va a dirigir esas mesas técnicas. Y allí se van a analizar cláusula por cláusula. Ahí veremos si se respetaron o no el mandato 2, 4 y 8 y su reglamento. Entonces, en esa cláusula que se haya respetado o se desbordaron, bueno, allí viene el consejo de la mesa y va a decir, no, aquí hay exceso. No pudiste haberte pasado de estos límites que establece el marco y la normativa legal. Consecuentemente, renegocien. Escúchenme bien esta palabra. Renegocien, porque es el espíritu de la negociación, de la contratación colectiva. Negociar y no desconocer, transar, conciliar. Eso es lo que se tiene que hacer ahora y bajar un poco la temperatura. De esa forma avanzan, caminan y van a llegar a buen puerto. 8 de la mañana, 20 minutos, 8 de la mañana, 20 minutos. De acuerdo a la ministra Núñez, menciona que estos contratos colectivos violaron el decreto 1701, que fue reformado por el decreto ejecutivo posterior. Indicó que esos decretos ejecutivos pusieron límites a la contratación colectiva en razón de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Todo iba debidamente estructurado bajo el lineamiento de esa época. Entonces, si se incumplió esto, evidentemente, tal como lo dice la LOET, son nulas esas negociaciones. En estas posturas, tanto los grupos sociales de los contratos colectivos mencionan hasta mentirosa, le han dicho a la señora ministra, ¿de qué forma usted cree, usted que ha sido subsecretario de Trabajo, pueden encontrar una solución a un conflicto? Porque, usted lo ha mencionado, los contratos colectivos están reconocidos no solamente por el país, sino por tratados internacionales, doctor. La ministra está diciendo cosas que son verdades. El mandato 8 no ha sido declarado nulo ni derogado. Los reglamentos al mandato 8, el 1701 y el 225, tampoco están vigentes. Ella no está mintiendo. Ella está diciendo algo que es real. Los sindicalistas también dicen, sí, pero yo tengo pronunciamiento constitucional de un juez constitucional, así sea de Pueblo Viejo, de Rocafuerte, como tienen. Dice, nosotros nos respaldamos en esas resoluciones judiciales y en los propios tribunales de conciliación y arbitraje del propio ministerio, no de este gobierno, no en la época de esta ministra, hay que aclarar eso. Entonces son dos verdades que están aparentemente opuestas o no reconciliables. Entonces, ¿dónde se va a decir usted está en lo cierto o no? En las mesas del diálogo social, con los técnicos, con los asesores, en forma tripartita. Cada uno argumentará y ahí veremos pues si es que en verdad esos contratos colectivos pactados desbordaron más allá de lo que establecía el mandato 8 y sus reglamentos 1701 y 225. Y si se desbordaron y desconocieron esta normativa y no tienen el aval del Ministerio de Finanzas, ellos tienen que explicar por qué quieren que siga vigente algo que está en contra de una norma jurídica laboral. Y tendrán que explicar, vuelvo y repito, por ejemplo, el caso de CENEL, que lo conozco perfectamente bien. Ellos tienen una normativa de cuando era empresa privada, que no es el mismo caso de CENEL, ni de CELEC, ni de Petro, que siempre fueron empresas públicas. Pero en CENEL tienen una normativa que vienen arrastrando desde cuando era empresa privada de energía eléctrica y tenían contratos colectivos, más de 20. Entonces esos son derechos adquiridos, amparados en el Jus Cogens, y que hay que amalgarlo con lo que ya nació CENEL y también tenía su contrato colectivo y fueron incorporados esos derechos. Entonces pueden haber excepcionalismos que se deben de analizar a la luz de estos mandatos y ser revisados. O sea, la ministra no es que esté equivocada, la ministra está diciendo la posición oficial de un gobierno y los sindicalistas aparentemente tampoco es que están equivocados,
pero que tienen que adecuar. Y ellos han dicho, sí queremos el diálogo, porque en el fondo también veo yo que sí se han excedido en ciertos beneficios contractuales. Cuando usted habla de beneficios, doctor, la ciudadanía necesita conocer y saber esto a ciencia cierta. ¿Por qué, si el presidente tiene un tope o un techo en su remuneración, 5.000 y un poco más de dólares, hay, según la ministra, hay personas que ganan más de aquello, de ese valor máximo que puede ganar un servidor público? ¿Cómo entender que posiblemente por contratos colectivos puedan sumar más estas remuneraciones, doctor Pedro Cruz? Justamente ni usted ni yo conocemos los cuatro contratos colectivos a profundidad. No sabemos exactamente dónde está el quid del asunto, pero las mesas de negociación tripartita del diálogo social sí las van a saber. ¿Por qué un tecnólogo gana más que el presidente? ¿Un asesor gana más que un presidente? Puede ser que sea por beneficios de antigüedad, puede ser por variabilidad de las remuneraciones. Hay muchos factores, pero siempre hay que respetar los topes. Entonces, si un empleado público de Select o de Petro está ganando 6.000, 7.000 y no justifica el ingreso permanente y normal, pues Carlos Luis, ponte que solamente sea un mes que ganó esa suma de dinero, bueno, será ese mes que tiene que descontársele de su rol en lo excedido. Y ahí entrará la Contraloría a decir, este señor en este mes cobró 7.000, no puede ganar más que el presidente, aunque tenga contrato colectivo, descuéntenle los 2.000. Hay soluciones, pero para eso hay que dialogar, hay que analizar. Mire usted, las leyes laborales no están escritas en ninguna roca, son normas que son negociables. Entonces hay que entrar a dialogar, que es lo que falta aquí entre las dos partes confrontadas, el gobierno y los sindicatos públicos. Y hay que ir desbrozando el camino para ir entendiéndonos que el mandato 8, ni el 2 de 4 ni el 8, ni los reglamentos del mandato 8 están derogados. Y también dicen que no pueden ser impugnados ni desconocidos por ningún juez. Entonces sería que esa sentencia obtenida por los sindicatos a nivel judicial en acción de protección no tendrían ningún valor, no tendrían ninguna eficacia, ni aún las dictadas por los tribunales de conciliación y arbitraje, porque el mandato dice muy claramente, no pueden ser impugnados este mandato en ninguna vía judicial ni administrativa, es tajante. Entonces, allí sí yo le veo que el accionar de la ministra tendría razón de ser, de decir que esas sentencias no tienen valor ni ninguna incidencia en la vigencia de los contratos colectivos, porque el mandato 8 primero tendrían que declararlo inconstitucional. ¿Y quién tendría que ser? Acuérdense que eso deviene de un poder constituyente, que fue la Asamblea Constituyente, Así es, pues se atribuyó ese poder en base de una votación popular. así es. Entonces tendría que haber otra Asamblea Constituyente que derogue el mandato 2, 4 y 8, o un organismo supranacional como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que diga, oiga, aquí se está violando los mandatos, los convenios 87 y 98. Entonces tiene que adecuar el Ecuador a esas normativas internacionales de protección de los derechos sindicales. Entonces, todavía hay camino al andar, Carlos Luis y amigo periodista. 8 de la mañana, 27 minutos. Una última pregunta, doctor. La señora ministra ha anunciado un nuevo ordenamiento jurídico en tema laboral. ¿Cuáles serían los pros y los contras, doctor Pedro Cruz? Mire, yo estoy de acuerdo que exista un solo código del trabajo. Coincido con la ministra. No puede ser posible que en el sector privado sean 15 días de vacaciones y en el sector público 30 y que esté supeditado los 15 días a la antigüedad suya. No puede ser posible que en una esfera tengan jubilación patronal, en otra la mitad del sector tiene jubilación patronal y la otra mitad no la tenga. Los permisos por maternidad, todo es, hay que unificar y ahí estamos bien, hay que hacer un solo código del trabajo, porque el trabajo es digno y decente tanto en el sector público como en el sector privado y hay que regularlo y hay que mantener esas normas públicas para beneficio de los trabajadores y de los empleados, tanto en el sector privado como en el sector público.
Entonces hay que ir normando las indemnizaciones, las bonificaciones, todo tiene que unificarse. Entonces allí sí estamos de acuerdo en que la ministra implemente esas políticas de un nuevo código del trabajo y se le está quedando en el tintero a la ministra, y se lo he dicho varias veces, que tiene que promulgar el primer código procesal laboral. Ya basta de estar litigando con las normas civilistas del COGEL porque perjudica tanto a trabajadores como empleadores del sector público y privado. No se puede seguir litigando, Carlos Luis, 5, 6, 7, 8 años con un código de carácter civilista cuando estamos nosotros impugnando cuestiones laborales. Entonces, señora ministra, implemente también el primer código procesal laboral. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Pedro Cruz. Usted siempre bastante claro. Le queremos agradecer nuevamente por aceptar esta entrevista a quienes nos escucharon y quienes nos observan. Sí, doctor, ¿algo más quiere decir usted? Sí, me acordé en este momento del caso de Canal 10, Sí, que es una empresa privada incautada. Lo mismo pasó en CENEL, que era una empresa privada, la empresa eléctrica ahí. sí, En Canal 10 hay contrato colectivo, Carlos Luis, y sus ejecutivos ganan más que el presidente de la así República. es. Entonces, sincerémonos, ¿no? O eres pública o eres privada, pero sincerémonos, ¿no? Y respeten los derechos de los trabajadores del medio de comunicación de Canal 10 que vienen siendo despedidos, como Polo Vaquerizo, como Carlos Armanza y muchos más, y todavía estamos litigando en la vía judicial el reconocimiento de esos derechos derivados de la contratación colectiva. Cuando les interesa, son privados. Cuando también no les interesa, Son son públicos. públicos. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, señora ministra, ponga orden también en Canal 10. Muy Perfecto, bien. muchísimas gracias, doctor. Qué claro, 8 de la mañana, 30 minutos. Qué gusto verlo, doctor.